buenos días a todos ustedes. Otra vez que si Muy buenos días, ¿cómo grabamos la están sesión. ustedes? Una vez más transmitiendo a través de Otoniel Navalara, Comunidades Terapéuticas de México y Radio Chapultepec 560 AM. Y en el marco de las eh, expresiones, tanto de eh, pertenencia como de inconformidad y rebeldía de la comunidad LGBT, estamos con este programa ah, para enmarcarlo en codependencia y sus diversas formas de expresión pues, de relacionarse en la comunidad. Y para este encuadre de que sabemos que hay mucha intensidad en la afectividad por alguna razón particular, pero para esto creo que Leslie nos está empezando a hablar sobre este marco de las relaciones afectivo-personales en la comunidad LGBT. Y pues darle la bienvenida a todos ustedes también para este programa. Leslie, enmárcanos en el contexto. Claro que sí, muchísimas gracias y nuevamente un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Y bueno, primero que nada quisiera recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @comutema oficial, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok, o bien en nuestro sitio web oficial www.comutem.com.mx, o contactarnos a través de nuestros teléfonos el 55 56 83 43 19, o bien a través de nuestro WhatsApp 55 34 91 10 73. Se los repito una vez más, nuestro teléfono 55 56 83 43 19, o nuestro WhatsApp 55 34 91 10 73. A través del correo electrónico otonielnava, nos pueden escuchar también a través de Spotify como Comutem, o bien a través de Radio Chapultepec 560 AM. Y bueno, claro, sigamos o continuemos como con este tema que empezamos el día lunes, ¿no? De diversidad sexual, ¿no? En el marco, como bien dice el doctor, yo diría de la conmemoración, ¿no? Un poco de la lucha que ha mantenido esta comunidad, ¿no? A través de, pues de ya un largo periodo, ¿no? O sea, de tiempo, ¿no? Por los derechos, por la libertad de expresión, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y bueno, no obstante, pues claro, la comunidad LGBT no está pues lejana, ¿no? O sea, de este tema de la codependencia. Yo creo que las expresiones de codependencia que se tienen en las relaciones homosexuales, ¿no? Pues son muy parecidas a las de las relaciones heterosexuales, ¿no? O sea, la codependencia no tiene como esta parte de a lo mejor dar una diferencia, ¿no? Entre si es una relación homosexual o es una relación heterosexual, y las características son distintas, no, al contrario. O sea, yo creo que la codependencia a todos y a todes nos afecta de la misma manera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si bien la codependencia dentro de las relaciones homosexuales puede estar marcada por distintas características, ¿no? A las de las relaciones heterosexuales, pues la verdad es que los efectos que tiene la codependencia en las relaciones homosexuales, pues son al final de cuentas las mismas, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir hablando de este tema a lo largo de la sesión, y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Leslie por el encuadre y bueno, es un tema bastante interesante y bastante profundo y yo creo que también muy poco atendido, aunque tiene su expresión cada año en su manifestación pública. Creo que también es cierto que se ha dejado de lado, y como lo he marcado en varias ocasiones, lo que sí han hecho bien. Creo que la comunidad LGTB ha tenido pasos de inclusión muy claramente definidos y muy claros de acierto, y creo que no se han tomado tan en cuenta. Se toma más en cuenta la parte de victimizar, que hay una parte razonable también donde la sociedad no ha comprendido muy bien el, digamos, la situación pues de cada uno de los que representan la comunidad y han estado con esta conducta hostil de rechazo, de discriminación. Y me parece que también está bien que expresen su inconformidad y que empecemos a trabajar más en el proceso de inclusión, que ya están incluidos, de hecho, yo lo comentaba la vez anterior y lo vuelvo a comentar, que cuando va alguien a la universidad,
y no le dicen tú eres homosexual o eres lesbiana, entonces tú no puedes entrar, ¿no? Si haces tu examen, lo pasas y entras. O sea, creo que hay muchos sectores donde no hay factores de rechazo. Indiscutiblemente no vamos a negar que hay sectores muy extremistas, con mucha ignorancia, con poca información, y que tienen estas conductas muy hostiles hacia otro ser humano con que tiene diferencias, ¿no? Y que ha decidido optar por algunas diferencias en su elección de pareja. Creo que también es importante que tengamos un proceso de psicoeducación masiva, no solo para poder entender a lo que han denominado minorías discriminadas. Creo que no debiese ni existir el concepto, y debiese ser una comunidad que incluye a todas sus diferentes expresiones como seres humanos. Eh, ¿Tú cómo ves esto, Laura? Muy buenos días a todos. Creo que es muy interesante el tema, creo que hablarlo y más eh, dándole como esta vía hacia la parte de la codependencia. Si vemos que la codependencia es querer que el otro se haga responsable de mí o yo al otro para que esté cerca, creo que marco justamente de la visión que tenemos, la diferencia, porque sí puede haber una diferencia que queremos enmarcar, una diferencia entre el sexo, entre el género, entre la orientación sexual, pero creo que en la parte del vínculo es muy importante. Yo ahorita sí podría decir que difiero mucho en cuanto a poner, creo que ahí enmarcaría bastante y haríamos una diferencia de no igualdad en identidad como seres humanos. Eh, el no integra, porque eso sí divide y eso sí separa, porque somos seres humanos. Nosotros es importante que reconozcamos que como te identifique, de la manera en que lleves tu intimidad, tu sexualidad y la forma en que te quieras vincular es respetable, pero la visión es integrarnos como seres humanos. Y estos seres humanos, sí, lo acaba de decir, Doc, el que tú puedas ejercer el estudio, la relación de trabajo, de familia, en la sociedad, en diversas comunidades, tiene que ver con una identidad. Y la identidad tiene que ver con quién estoy siendo yo ahora, porque se puede modificar y se puede cambiar. ¿Cuál vería yo que fuera quizá la gravedad? Es la relación en cuanto a los vínculos, porque tenemos una mala información en cuanto a relacionarse, la forma en que nos hemos ido relacionando. Y lo digo todos en general como seres humanos, independientemente de la identidad sexual que cada uno tenga. Pero sí es importante, a mí sí me gustaría enmarcar que una gran diferencia que tenemos los seres humanos es las formas de relacionarnos de acuerdo a los vínculos. Porque si en un adicto, en un codependiente, en un miembro de la comunidad LGBT, tiene que ver cómo me vinculo con el otro desde lo que yo aprendí, desde lo que yo vi, desde lo que yo quiero que reconozcan de mí. Y a mí me gustaría como hacer esta pregunta, ¿qué es ser mujer? Y que respondamos desde donde nos estamos vinculando. ¿Qué es ser hombre? ¿Y qué es ser de la comunidad LGBT? Independientemente del tipo de identidad que tenga. ¿Qué es ser? ¿Cómo es ser para ti eso? Porque si yo no me sé responder, entonces no puedo encontrar una ruta, un camino, y entonces voy relacionándome y en algún momento recuerdo que nos decía, ¿no? Ir dando tumbos por donde sea, porque tampoco me ahí, o no sé si me identifico
donde estoy. Y yo agradezco porque finalmente tenemos mucha problemática y creo que va más allá, se escala más en cuanto a la comunidad LGBT, en los tipos de relación, en la forma en que van en esta codependencia y en estas relaciones que se van dando, que hay un estigma muy grande, ¿no? Como no saben la orientación, la decisión o cómo se están definiendo, eh, no encuentran una identidad. Y lamentablemente, esa creencia tenemos que moverla, tenemos que preguntar, tenemos que saber, tenemos que investigar y todos en general, todos. Yo justamente platicando dando un taller a la comunidad LGBT, decía, ¿tú cómo te identificas? Y si tú te identificas del nombre que tú elijas, no olvides que eres un ser humano y que un ser humano siente, que un ser humano piensa, que un ser humano actúa, que tiene mente, cuerpo y emoción y que ese ser humano se puede relacionar con algún otro y hay que respetarlo. Hay que respetar esas fronteras, esa frontera y también saber cómo quiero y elijo que me nombren porque eso es importante. Creo que el respeto es muy importante hacia lo que el otro se define. Y también el otro que respete a lo que se definen los demás, porque tenemos enmarcado solamente esta identidad, ¿no? Entre hombre y mujer, este género. Nada más, hombre y mujer. Y algún otro dice, yo estoy como a la mitad. Es respetable y está muy bien, pero hay que encontrar esa identidad. Hay que defender esa identidad, cuidar esa identidad y, valga la redundancia, identificarme ahí. Y también respetar y sí decirme, ¿sabes? Yo prefiero que me nombres así y, y no distorsionar más porque nos falta muchísimo conocimiento. Y eso nos lleva al rechazo porque como no conozco, mejor lo rechazo y no estoy identificándome contigo. Y ahí también genera la falta de identificación con el otro y estamos teniendo un muy grande, muy, muy grande, porque creo que lo que sí tenemos que ver es cómo está haciendo el otro como ser humano, qué siente el otro, cómo se relaciona el otro. A veces es difícil si entre hombre y mujer tenemos una relación complicada y más en el área de la codependencia. Y si no sé, cuando yo veo una relación de hombre, hombre, mujer, mujer o no identificados, ¿cómo los acompaño, cómo los ayudo o de qué manera tengo esta visión? Y es por la falta de conocimiento, no sé cómo acompañar, no sé cómo preguntar, no Claro. sé cómo tratar. Y entonces empezamos con esta violencia, ¿no? Que se da muchísimo, muchísimo. Y creo que es importante que respetemos, porque lo comentaba, los vínculos son tan importantes y desde ahí empezamos a violentar. Y es importante reconocerlos, parar y reconocer las formas de vinculación. Mi comentario. Gracias, Laura. Yo creo que esto nos lleva a un punto, uno lo que tú eres y el punto de vínculo donde se da la aceptación o rechazo de lo que tú eres y de lo que puedo aceptar de lo que los demás son o de lo que yo mismo soy. Son dos aspectos que tienen mucho que ver bueno, se permean a otras áreas, en este caso, a lo que tú defines, tú decides, quieres por voluntad o por proceso. eh, Cómo te encuentras con la identidad y qué es lo que transmites con tu contexto interno en el proceso de vínculo o de relación. Creo que aquí es donde está el punto interesante de la codependencia, donde incide la codependencia. Marilu, adelante. Qué gusto verlos. Eh, pues en esta mañana fría, ¿sí? Me gusta el tema porque en este entorno, ¿verdad? De lo del Pride, creo que voy a tocar un poquito lo que dijo Lau y lo que dijiste tú, Otto, porque me parece que es muy importante efectivamente esta identidad. Yo veo a muchos chicos, a muchas chicas, a muchos chiques, como se nombran, que no se definen, que no saben quiénes son.
Y eso tiene mucho que ver con el entorno, con los miedos a ser, a expresarme. Y eso también tiene que ver, como tú lo decías, Lau, con cómo me vinculo, desde dónde me vinculo. Pero si yo no sé cómo soy, quién soy, cómo me puedo expresar, qué puedo esperar del entorno, de la sociedad, y empezamos desde la sociedad inmediata, ¿no? Mi padre, mi madre, mis hermanos. Pareciera que ahorita ya hay mucha apertura y se habla de un mes como más tolerante, pero en la realidad, si yo voy a poner un nombre general, heterosexual, no me conozco a mí, yo no sé qué me gusta, qué no me gusta, con qué estoy alineado, cuáles son mis aspiraciones, cuáles son mis sentires. Entonces, esa misma inseguridad que yo siento, pues la voy a permear hacia mis hijos o hacia el entorno. Y es desde ahí, desde donde no se pueden vincular estas otras personas, que en esencia, pues son personas y han sufrido muchísimo sometimiento, muchísima marginación, muchísimo desprecio de la sociedad, porque no son iguales. Pero yo qué defiendo si yo no me conozco a mí. Yo desde qué marco estoy relacionándome con otras personas. Y ahorita estamos hablando de la homosexualidad, pero una persona que es alta, que es baja, que es güera, que es morena, o sea, ¿desde dónde, desde qué parte yo me identifico conmigo para poder hacer una expresión afuera? Y creo que tiene mucho que ver que mm, que no respetamos, que no valoramos, que no reconocemos nuestra condición humana, porque nuestra condición humana nos lleva a un nivel de raciocinio mayor y seguimos en los instintos, en lo que si no es igual que yo, lo desecho, lo agredo. Y creo que desde ahí empieza, desde identidad, cómo me conozco yo, cómo me reconozco para poder salir hacia el exterior. Mi comentario. Ese es Marilyn. Fíjate que de lo que hablas es de un contexto que cada uno tenemos, un contexto conceptual, un contexto moral, un contexto ético, personal, y con eso es con lo que vamos seleccionando la forma en que nos vinculamos. Y esta forma de vincularnos luego nos lleva a no aceptar a alguien que está o no encuadra en nuestro propio contexto conceptual. Entonces, a mí me parece que sí es importante que podamos tener como un poquito más de información para que nuestros contextos conceptuales ya integrados tengan más, tengamos más esta oportunidad de poder entender. Y fíjate, sería una riqueza porque podemos integrar mucho más formatos, mucho más vínculos, mucho más, formas de relacionarnos con con más personas, con sus diversas, no solamente identidades, sino también con sus diversas inteligencias. A mí me parece que que enriquecería mucho el ampliar el contexto conceptual en cada uno de nosotros con mayor información, con mayor claridad, porque de hecho nada más nos embarcamos en te lo comentaba Lau, entre hombre y mujer, y todo lo que está entre estos dos segmentos quedan como fuera, ¿no? Y han sido, como no están en nuestro marco conceptual, son sujetos a rechazo o sujetos a hostilidad o sujetos a violencia. Me parece que es interesante todo esto que está surgiendo como parte de eh, vuelvo a insistir, una psicoeducación del ser humano como su primera base de contexto. Adelante, Miguel. O si Leslie nos quiere aclarar algunas cosas, también porque creo que tiene información sobre este marco de la comunidad. Adelante, adelante. Vale, gracias, Miguel. Bueno, pues primero que nada me gustaría como citar a nuestro compañero Alberto Nava, que nos acompañó el día Mm. lunes, ¿no? Y él el día lunes hizo un comentario como muy acertado,
¿no? Y es que en algunos aspectos, ¿no? Momentos de la vida, pues no necesitamos estas etiquetas, ¿no? Como por ejemplo en la escuela, ¿no? Él nos decía, en la escuela no necesitamos, ¿no? La etiqueta de gay, de transexual, de heterosexual, de cisgénero, de trans, ¿no? O sea, no necesitamos esas etiquetas porque todos vamos a lo mismo, ¿no? O sea, vamos a llevar una formación, ¿no? O sea, y a la hora de que nosotros hacemos nuestro examen de ingreso a la universidad, pues no es un aspecto de importancia, ¿no? O sea, nuestra orientación sexual, ¿no? O sea, nuestra identificación de género, ¿no? Entonces, hay aspectos, ¿no? O sea, de la vida que no requieren estas En el monitor. etiquetas, ¿no? O sea, sin embargo, en otros aspectos, como en la codependencia e incluso a lo mejor un poco en la adicción y en el alcoholismo, pues necesitamos sí enmarcar un poco la diferencia de que sí soy una persona, ¿no? O sea, pero soy una persona perteneciente al colectivo, ¿no? Y como soy perteneciente al colectivo LGBT, pues tengo necesidades diferentes a las que puede tener o puede llegar a tener una persona heterosexual, ¿no? O sea, si bien igual esto me gustaría aclarar, o sea, la codependencia, el alcoholismo y la drogadicción no son un parteaguas, ¿no? O sea, nada más lo que decíamos igual al principio, ¿no? O sea, de la comunidad y de las personas heterosexuales, ¿no? O de las personas heterosexuales como tal y de la comunidad, ¿no? O sea, es de ambos, ¿no? O sea, estos fenómenos ocurren en ambos, ¿no? O sea, y ambas como justo en su generalidad de persona, pues viven y sufren todo esto, ¿no? O sea, pero insisto, sí es como importante, ¿no? O sea, recalcar que esta parte de los vínculos que mencionaban ustedes, ¿no? O sea, los vínculos justos, o sea, en la comunidad LGBT pues se viven de manera muy diferente, ¿no? O sea, la manera de vincularse, ¿no? O sea, estas personas son muy diferentes y hablando de codependencia, pues claro, o sea, estas personas se pueden vincular desde totalmente su herida de abandono, ¿no? O sea, y esta parte igual de la marginación que han vivido, ¿no? O sea, y de la violencia a la que han estado sometidos toda su vida, ¿no? Y entonces desde este punto, ¿no? O sea, yo como persona de la comunidad, pues me voy a vincular con los demás, ¿no? Entonces, eso es algo que igual sucede o no sucede como tanto en las parejas heterosexuales, no sé, y es como, no sé, una pequeña diferencia que a lo mejor podríamos encontrar entre nuevamente los vínculos heterosexuales y los vínculos homosexuales, ¿no? Y pues también me gustaría como hacer o enmarcar otra vez la diferencia entre identidad como un proceso biológico, ¿no? Y identidad como una cuestión de formación de la personalidad, ¿no? O sea, que igual yo les explicaba el día lunes que a mi parecer pues no es lo mismo y son procesos como bastante diferentes y definidos de una manera, pues sí, o sea, totalmente diferente, distinta, ¿no? Porque si bien vamos a entender identidad como proceso biológico, ¿no? O sea, como esto que sucede desde que somos niños, ¿no? Hasta que nos convertimos en adultos, ¿no? O sea, y ya identidad como en cuestión formar mi personalidad, ¿no? O sea, que yo les mencionaba algo que era que la identidad pues no es, o sea, no es lineal, ¿no? O sea, la identidad no se queda siempre en la misma línea y bajo el mismo concepto, ¿no? O sea, la identidad es un proceso, ¿no? O sea, que lleva muchas transformaciones, ¿no? Entonces, y que sí, como viene, decían y se me hace algo muy acertado, ¿no? O sea, bajo este mismo concepto de que la identidad no es lineal, ¿no? O sea, pues obviamente cuando estamos en el proceso de identificación, de ver con qué nos sentimos cómodos, qué podemos aceptar, qué no podemos aceptar, pues obviamente vamos a tener vínculos, o sea, que en su totalidad van a ser de mera codependencia y violencia y dependencia emocional, ¿no? Y entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, no sé, me gustaría como aclarar nada más ese punto. Gracias. Adelante, Miguel. Gracias, doctor. Hombre, qué bárbaro, qué maravilloso programa. Muy buenos días a todos. Qué gusto verlos a todos. Y la verdad es que esto que dan hasta este momento descrito, de todas formas, pues en mi caso a mí me lleva a un bien importante, ¿no? La pregunta que nos harán ahorita nuestros vamos, seguidores y quienes están siguiendo el programa, finalmente, ¿qué es? A ver, espérame. Yo soy alguien que eligió una tendencia diferente a mi condición por nacimiento. O sea, soy hombre, pero pues no sé, decidí cambiar mi tendencia y finalmente irme a la otra parte. Bueno, pero aquí viene otra pregunta.
espérame, pero ¿por qué tiene que ver que soy codependiente? A ver, espérate, solo porque soy miembro de la comunidad LGBT, pues no, ¿verdad? No, aguas, hay que tener mucho ahí, ¿no? O sea, no hay que confundir una con otra. Y la otra, recordemos que efectivamente la codependencia es algo que se adquiere a través de qué? Pues del crecimiento, en donde yo tengo un crecimiento en una familia, en donde hay una dinámica familiar disfuncional. Y evidentemente esas características, pues evidentemente me educan y me hacen efectivamente conocer, vivir y que efectivamente esté en mí la codependencia. Pero viene otra cara bien importante y esto sí quiero tocarlo porque es valiosísimo. ¿Qué pasa cuando mi padre es alguien que es verdaderamente un machista y que yo fui una mujer, una niña, que nací, pero que él siempre quiso un hombre? Ah, caray, y me trata y quiere que sea hombre. Y en lugar de regalarme una muñequita, pues me regala carritos, hasta pistolas, me viste de hombre. Y cada vez que me dice, no, pues es que yo quería que fueras hombre. Y tu mamá, mira, pero, o sea, ¿sí me explicó? Ya desde ahí me está efectivamente, emocionalmente cambiando efectivamente mi identidad. Y ya está modificando, alterando y perturbando efectivamente lo que yo por naturaleza tengo y pues me lleva. ¿Y qué pasa cuando yo cambio? No, pues es que mira, ahora ya, ya no sabes ni lo que quieres y viene que la marginación, la discriminación, el rechazo, el maltrato físico y emocional. ¿Y qué pasa yo en esta condición? ¿Qué sucede? Pues busco ayuda, busco en dónde abrazarme. ¿Y qué pasa cuando verdaderamente encuentro o el alcohol o la droga o finalmente aquello que realmente me dé la oportunidad de identificarme y sentirme de alguna manera, pues, sí, que me comprendan, porque nadie me comprende, nadie me entiende. Y entonces, ¿qué sucede, no? Ya dentro de mi efectivamente vínculo en la comunidad LGBT con quien yo decida estar, pues ¿qué sucede? Que pues para mí es lo máximo y finalmente, ¿qué va a pasar? Que pues lo voy a convertir en nada menos que algo que con lo cual yo no puedo dejar de vivir con él, ni él puede vivir conmigo. O sea, no puedo, en la dependencia total y absoluta. Ahí está el problema, efectivamente. Entonces, cuidado, ¿no? No tenemos que confundir efectivamente mi condición que por naturaleza yo tengo el derecho y el legítimo derecho de decidir, que eso es increíblemente necesario que comprendamos, entendamos. Y otra cosa es que finalmente las condiciones en las cuales crecí y me desarrollé me efectivamente orillaron ¿a qué? A tener que ser codependiente. Yo, además, pues que pudiera conocer el alcohol, la droga, en fin, N cosas, o sea, en sí las adicciones. Entonces tengo que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Tengo que saber cómo manejarme, cómo plantarme, cómo saber en qué situación estoy y que finalmente no me sienta marginado, lastimado, maltratado, sino al contrario, comprendido, entendido y que finalmente haya lugares como este en donde realmente me van a decir, no te preocupes, o sea, realmente te aceptamos tal y como eres. Esa es la parte más importante. Y aquí el caos medular, creo yo, de todo lo que estamos en este momento tratando de transmitirles a nuestros radioescuchas, es eso, la aceptación es la parte efectivamente medular de esto. Sí te acepto tal y como eres, o sea, cuentas conmigo. Y finalmente, pero lo importante es que sepas decidir qué quieres, como lo dijo Marilu. ¿Por qué? Porque sabes quién eres, cómo eres y por qué eres así. Ay, oh, perfecto. Muy bien. Y de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque tienes el derecho de ser tú en todos aspectos. Mi opinión. Gracias, Miguel. Fíjate que con todo lo que plantean todos ustedes ahorita, también habría que ver que cuando tienes, cuando reduces
esto de la identidad a un solo rol, a una sola función, también es un tanto discriminatorio, descalificador. Me parece que cada integrante de la especie o de los seres humanos tiene un sinnúmero de capacidades y cualidades, y no nada más la sexualidad. Creo que habrá que también reconocer que las diferentes formas y expresiones intelectuales, sociales, económicas, productivas, creativas, no sensibles, artísticas, que tiene cada integrante de la comunidad, son parte importante y muy valiosa de su propia forma de relación y su propia forma de vincularse. Yo creo que es importante como tener esta claridad y no pensar que solamente se reduce, ¿no?, a la parte de la sexualidad. Y eso lo hemos hecho muy equivocadamente los seres humanos, no nada más con la comunidad LGBT, sino también con los heterosexuales. Estaba checando que si ustedes ven los videos donde están las jovencitas de 12 o 13 años, están vestidas de una manera adultoforme, ¿no? Promoviendo una Hipersexualizadas. sensualidad prematura para ser más atractivas cuando están cantando o están actuando. O sea, es un factor social, cultural, que necesitamos eh, darle un ajuste más creativo, más normal, más humano y más justo, porque creo que hemos estado en diferentes áreas empujando a que la sexualidad sea prematura, a que la sexualidad sea en momentos descolocada del proceso de desarrollo de cada ser humano. Y en el caso de la diversidad, creo que ha sido no solamente descolocada, ha sido como sellada como su única forma de identidad, y no es cierto. No es la única forma de identidad. Tiene muchas líneas, ¿no?, de expresión creativa, productiva, intelectual, social, recreativa, etcétera. Es decir, no puede reducirse solamente al mero acto de la expresión sexual. JR. Buen día, buen día, buen día. Hagamos historia. Hace muchos años, cuando yo era joven, hablábamos por ahí de los 60, hablábamos del tercer sexo y lo hablábamos escandalizados, muy preocupados por lo que sería, porque no dejábamos de decir mariquitas, no dejábamos de eh, indicar que no era lo correcto en aquel entonces. Ha pasado el tiempo y estamos en una época de inclusión no únicamente de la postura LGTB y anexas, y digo anexas a tal grado moviéndose todo este movimiento que ha perdido su esencia desde mi punto de vista, porque entonces surge como si fuera una competencia de equipos, ¿sí? Tú eres esto, tú eres el otro, tú eres el otro, y ahí empieza dentro de la discriminación, la misma discriminación. Ustedes son de un tipo, ustedes son del otro, ustedes deben de actuar como tal. Dije deben de actuar como tal porque yo les pido y suplico y veo que no me obliguen a pensar como piensan las personas. Yo voy a tener mi propia característica. Yo voy a decidir qué es lo que hacer. No quiere decir que voy a eliminar a las personas. No voy a decir que no las voy a aceptar. Quiero decir que cada quien tiene su forma de pensar, igual que los LGTB. Tengo dos casos muy cercanos, extraordinariamente cercanos, donde la experimentación vino a formar parte de la construcción de la personalidad. Un hombre que vivió con un hombre, fueron 3 años. Tenía su pareja, eran aceptados como pareja, iban a las reuniones como pareja y los saludábamos como pareja porque era parte de nosotros. No había discriminación alguna.
Y otro caso, mujer con mujer, donde empezaron a tener una relación, 2 años, vivieron juntas, hicieron lo que quisieron. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y el tiempo de la experimentación que tiene el ser humano como parte natural de su propia esencia surgió. Y actualmente, tanto él como ella tienen parejas heterosexuales que desde mi punto de vista era una forma de buscarse y encontrarse y decidirlo. Así como dices perfectamente bien claro, Laura, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pregúntate quién eres, qué quieres hacer, qué es de lo tuyo. Porque si tenemos personas LGTB que son puras, auténticas, yo creo que está dentro de lo correcto, perfectamente correcto. Pero si tenemos personas que van con la moda, como mencionó ahorita Toniel, a las chicas que tratan de llamar la atención, o a las personas que ahora que vino la manifestación sumamente interesante, veíamos todo tipo de comportamientos que desde mi generación era difícil incluirme. Quería saber quién era quién. Me gustaría saber quién era quién. Pero hemos llegado a tal grado en donde el que pensemos como querramos pensar y el que seamos aceptados como discapacitados, como invidentes, como LGTB, como hasta como psicólogos, o sea, todo tipo de actitudes. Necesitamos ser aceptados por la sociedad y la sociedad nos acepta, nos está aceptando. Pero denos tiempo a muchas de... Ay, yo ya no voy a tener mucho para llegar a terminarlo, pero denos tiempo a aceptar, a encontrar que no es LGTB, sino es una cantidad de de pensamientos tan diversos que debemos de irnos adaptando. De ninguna manera hablo desde el punto de vista social, de comportamiento. Pertenecen al equipo que quieran pertenecer, quieren estar donde deseen estar. Nosotros vamos a estar con ustedes. Vamos a quererlos igual, de igual manera, porque esos sentimientos que ustedes están tratando de sacar es más violentamente fuerte. Háganme caso, estoy existiendo. Eso tiene un valor. Es una lucha que todos hemos tenido a través de nuestra vida. Y esa lucha es loable. Lo único que yo quisiera tener en este tema el día de hoy es vamos a ubicarnos como hombres, mujeres, LGTB, heterosexuales, lo que sea, pero vamos a ubicarnos con una característica que no sea de incursionar y experimentar, sino que sea una característica que se va a mantener por el tiempo. Y para concluir, el tiempo va a hacer muchísimas cosas. Eh, Laura, perdón, ¿cómo te llamas, compañera? Leslie, Leslie, el tiempo te va a decir, el tiempo te va a decir cómo va a pasar esta aceptación social, cómo vamos a incluirte, cómo vamos a respetarte, cómo vamos a estarlo. Y tú vas a estar también con nosotros, permitiéndonos que te digamos con A, no, no precisamente la presidenta, por favor, sino lo que sea, que podamos utilizar nuestro idioma como tú quieres utilizar el tuyo y cada quien va a utilizar lo que necesita hacer desde su propio punto de vista. ¿Aceptamos? Por supuesto que sí aceptamos. Es un movimiento importantísimo? Sí, por supuesto. Si acaso me hubieras preguntado en los 60, ¿qué es esto? Diríamos que era una locura.
era algo que no podía existir. Si me preguntas ahora, siglo XXI, es parte de mi realidad y de mi aceptación y además gente bonita. Gente con muy bonito corazón, gente que tiene sentimientos, gente que está sufriendo también el alcoholismo, gente que está sufriendo también esa parte de vestirse como quieren, llamar la atención como quieren, de cantar como quieren, y ir a los lugares que quieren y hacer sus grupos como ustedes lo han decidido. Son grupos hermosos. Yo he ido a lugares así y realmente vale la pena. Los veo divertidos, los veo contentos, los veo con ganas de ser igual el día que tú vienes a cualquier lugar normal de la juventud, de ahora, esta juventud que es diferente, vas a estar también muy contenta. ¿Por qué? Porque ya estamos con nuestra mente abierta hacia nuestra realidad. Esto es una realidad, no es una moda. Mi comentario. Gracias, JR. Bueno, pues ya sabemos que no es pecado, no es delito, no es enfermedad, ¿no? Entonces, es un primer punto. Otro aspecto que creo que es importante señalar con todo lo que están diciendo es que, así como definimos a la pareja como la unidad de las diferencias, no podríamos pensar también que, o plantear que los grupos de diversidad sean iguales. Creo que también tenemos que plantear que existe una unidad de las diferencias y por eso están justamente, la, pues, no quisiera decir luchas, quisiera decir estos procesos de información, de mostrar las diferencias que existen entre todos los seres humanos. De hecho, incluso entre los heterosexuales, lidiamos permanentemente por mostrar nuestras diferencias de pensamiento, de percepción, de creatividad, de expresión, etcétera. Entonces, no podríamos pensar que la comunidad esté solamente peleando por ser reconocida. Entonces, yo creo que se está mostrando sus diferencias y habrá que pensar que somos una colectividad, una unidad, ¿no? Con sus diferencias. Pero que, y eso de mostrar diferencias no implica superioridad ni inferioridad. Creo que esto es algo mucho más allá, en donde los seres humanos estamos viendo por fin con más agrado, con más aceptación, con, con más entendimiento, con más humanidad, quisiera decirlo así, ¿no? Las diferencias que existen, ¿no? Entre todos nosotros. Creo que bienvenidas las diferencias, bienvenidas con los brazos abiertos. Ya, creo que ya no podemos continuar con esta parte que bien decía es JR, tan retrógrada, en donde veíamos a los otros seres diferentes como una expresión de enfermedad, de delito, ¿no? O de pecado. Y creo que ni una ni otra es, solamente son seres humanos con sus rasgos diferentes y coincidimos, creo que todos contigo, en que son gente creativa, maravillosa, gente afectiva, igual que todos los demás seres humanos, con sus diferencias. Y cuando decimos en el mundo de la heterosexualidad, benditas diferencias, también podemos decirlo en la diversidad, benditas diferencias. Y yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ha sido un programa con sus características particulares. Vamos a pedir que Leslie nos cierre, ya hizo algunos comentarios, algunas anotaciones que nos vaya cerrando en esta parte. Y vamos a continuar porque a mí me parece que necesitamos hablar sobre cómo podemos ser, fíjense, no que los incluyamos a los demás, que nosotros nos aperturemos para ser más seres humanos, ¿no? O sea, yo creo que a veces invertimos las cosas, ¿no? Entonces, que necesitamos que ellos piden que los incluyamos. Creo que necesitamos nosotros ser más flexibles, hacer más eh, plástica o aloplástica nuestro marco conceptual y poderlo asumir. Y por eso decía, benditas diferencias en la pareja, benditas diferencias en la diversidad. Adelante, Leslie. Gracias, Doc. Pues bueno, nada más para cerrar, para no irnos más en tiempo, pues me gustaría citar a un autor que estoy leyendo mucho y que me está encantando, ¿no? El señor Eric Fromm decía que la igualdad es solamente el acto de quitar las diferencias, ¿no? O sea, de desaparecer las diferencias, ¿no? O sea, la igualdad es cegarnos
de todas estas diferencias y toda esta diversidad que hay, ¿no? Entonces, a pesar de que sí, claro, estamos siendo aceptados, luchamos por seguir siendo aceptados, por seguir siendo visibilizados, por entrar, claro, en lugares donde anteriormente no podríamos entrar, no sé, y tener como toda una serie, pues a lo mejor de privilegios también, ¿no? O sea, a pesar de todo eso, pues siguen habiendo diferencias marcadas que son importantes, que tenemos que seguir viendo, ¿no? O sea, que no podemos quitar, ¿no? O sea, que no, lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, que como parte de la diversidad sexual, de las disidencias de género y todo esto, o sea, son características importantes que no les podemos quitar y que no podemos decir que son iguales al resto, ¿no? Entonces, justo como bien dice el doctor, las diferencias existen, las diferencias son maravillosas y las diferencias dentro de la diversidad sexual son muchísimas, ¿no? Y es muy importante reconocerlas y visibilizarlas igual para justo saber por dónde nos podemos ir en este tema igual tan complicado de la codependencia, ¿no? Entonces, pues me quedo con eso. Muchísimas gracias. Pues le damos un abrazo a todos ustedes. Quisiera decirles que Perdón, Otoniel, me niego a terminar un programa así. ahora, Creo que necesitamos muchísimo más información, creo que necesitamos conocer muchísimo más del tema, porque también de esa manera podemos aprender a ser diversos y también ustedes, LGTB, deben de entendernos a nosotros como somos y como queremos ser. Y claro, entonces, ojalá, Otoniel, nos concedas Ya el estamos privilegio abuelitos. de tener ya estamos abuelitos, pero hace mucho. Y ahorita la nietecita que está aquí nos puede enseñar muchísimo. claro. De hecho, se amplió a 2 programas más, o sea, el lunes y el que viene, el próximo miércoles, con la temática, porque creo que se requiere, sí, información, pero también se requiere sensibilización. Creo que hay aspectos que nos hacen falta y agregar además elementos como otras, eh, no quisiera decir minorías, sino otros sectores segregados, también lastimados. Días pasados estábamos checando cómo la, en algunas etnias está ya los cárteles y están haciendo, aparte del alcoholismo y la drogadicción que existe y la codependencia en estos grupos, también la trata de indígenas, ¿no? Horrible, que es lo que está pasando en nuestro país. Y también es un tema que tenemos que como que atender, que los diferentes sectores, por eso esto que dices de sensibilizarnos más para la diversidad, creo que es importante, porque no es nada más centrarnos en la parte de la sexualidad, sino también en la parte, hace rato lo decían, o del color, o de la educación, o del género, De la etcétera. Creo que hay mucho religión. de la religión. Hay muchos factores que están, con los cuales nos estamos lastimando por no entender, por querer ser a fuerza, los que tenemos el sartén por el mango, los que queremos tener el poder, la autoridad, y en ese sentido someter y lastimar, rechazar, discriminar a otros. Creo que eso ya necesita terminar. Necesitamos, por eso vuelvo a insistir, una cruzada de psicoeducación muy profunda en la sociedad y que nosotros creo que podemos aportar algo en ese sentido y si lo podemos hacer hay que aportarlo. Entonces, gracias por todos tus comentarios, Marilú, Laura, Miguel, O'Farrell, Leslie, Leo, ¿no? Un abrazo a todos y también a Alberto Nava que no está hoy, pero esperemos que esté el lunes con nosotros. Cuídense mucho, un abrazo, pásenla bonito y disfruten de su vida y su diversidad. Gracias, bonito día para todos. Bonito día. ¡Viva la vida! Un abrazo.